Hola, buenos días, compañeros de Matías Somos Susana, y Ricardo. los abuelos de Matías. Vivimos en Bogotá, Colombia, en Sudamérica, una ciudad de 10 millones de habitantes, muy grande, con muchos carros, gente caminando por la calle y polución y como todas las ciudades del mundo. Es una ciudad que además está sobre una montaña, porque Colombia es un país que tiene muchas montañas. Bogotá queda en una montaña. Aquí el clima cambia en el día. A veces hace sol, a veces llueve, de pronto tenemos frío, luego estamos que no soportamos el calor. Hoy está haciendo frío, está nublado y está lloviendo. Vivimos en el trópico, o sea, no tenemos estaciones. Bueno, queremos contarles cosas de cuando éramos niños, cuando antes y cuando teníamos la edad de ustedes. Cuando yo era muy pequeño, Bogotá era una ciudad, ya era grande, pero no tanto como ahora. Sin embargo, el colegio quedaba muy lejos de la casa. A mí me recogía la ruta escolar y tenía que viajar por lo menos 2 horas antes de llegar a clase. Esto lo hacía todos los días. Un día, como me había aprendido el camino a casa, decidí venirme a pie. Tenía más o menos 4 años. Y a la salida del colegio, en vez de subir al bus, me fui caminando. ¿Se imaginan ustedes el miedo de mi mamá? Eran las 8 o 9 de la noche y yo no regresaba a la casa. No tenía ni idea dónde estaba. Llamó al colegio, peleó con todo el mundo. Y como a esa hora, como a las 9 de la noche, golpearon en la puerta. Estaba allí el niñito y, bueno, se imaginan el regaño que me pegaron. Bueno, yo les cuento que yo soy editora de libros, un oficio que empecé a aprender a la edad de ustedes, cuando tenía entre 10 y 14 años en el colegio. Aprendimos a reproducir textos. Utilizábamos esta maquinita que se llama máquina de escribir y utilizábamos unos sistemas de impresión muy artesanales porque cuando nosotros éramos chiquitos no había fotocopias, no había computadoras, no había impresoras láser, no había muchas cosas, no había teléfonos celulares. Entonces los textos, las tareas del colegio las hacíamos en esta máquina de escribir. Y cuando estábamos en el colegio y los profesores querían copiar algún trabajo para que todos realizáramos, por ejemplo, copiar los mapas para que pintáramos las montañas. Voy a hacer un mapa. Entonces utilizábamos un sistema que se llama electógrafo. ¿Por qué les voy a contar hoy esta historia de la máquina de escribir y del electógrafo? Son sistemas de impresión que se pueden hacer en casa, que se pueden hacer con muy pocos materiales y muy económicos, y en este momento de mi vida los voy a volver a utilizar. Y por eso les quiero compartir esta experiencia. Colombia es un país que estuvo en guerra durante 60 años. Cuando nosotros nacimos, Colombia estaba en guerra. Y en el 2016 se firmó finalmente un acuerdo de paz. En medio de ese acuerdo de paz, muchas instituciones y muchas personas han querido trabajar con las regiones que estuvieron durante 60 años muy aisladas porque estaban en guerra. Queremos trabajar con las personas que vivieron en esos lugares, en las zonas de conflicto, y en este momento yo, por ejemplo, estoy trabajando en un programa de la Biblioteca Nacional que está llevando unas bibliotecas móviles a las zonas de conflicto para promover la lectura y la escritura en esas comunidades que claramente en medio de la guerra no tuvieron acceso a que llegara la tecnología, es decir, estaban en guerra, no tienen internet, no les entra la señal del teléfono celular porque pues lo único que había en ese momento, los últimos 60 años, era guerra.
Entonces ahora vamos a ir a trabajar con todos los actores del conflicto, tanto con las guerrillas como con los pobladores de esas regiones, a fomentar la lectura y la escritura y la reproducción de los textos que ellos escriban. Por eso es que les voy a contar este método que yo utilizaba cuando era muy niña en el colegio, muy en los primeros cursos, que se llama el lectógrafo, que fue inventado por un francés, muy fácil de hacer, se hace con gelatina y con glicerina. Entonces vamos, y con una cosa muy importante que se llama el papel lectográfico. El papel lectográfico está muy de moda y es muy fácil de conseguir porque es el que usan las personas que hacen los tatuajes. Y como los tatuajes están tan de moda, en cualquier parte consigue uno un papel lectográfico. ¿En qué consiste el sistema? Con este papel lectográfico que tiene una hoja negra, azul, de calco, que esto está lleno de tinta, uno dibuja, lo pintaste al revés. Uno pone un dibujo, lo calca. ¿Qué es lo que yo acabo de hacer? Con la hoja de calco le queda aquí el dibujo. Quitamos la hoja de calco. Como ven, a ella le encanta hacer libros. A mí me encanta leer desde pequeño. Lo primero que descubrí cuando era pequeño fueron las enciclopedias. Y me encantaba leer. Bueno, esta copia del mapa que ha quedado en el papel, la ponemos sobre la gelatina, presionamos la hoja, retiramos la copia, retiramos este papel, y sobre la gelatina ha quedado la tinta con la que vamos a sacar las copias. Tomamos una hoja en blanco, la ponemos sobre la gelatina en la que ha quedado la tinta, presionamos la hoja, y sale la primera impresión. Con este sistema alcanzan a salir hasta 150 impresiones. Esto era muy usado cuando éramos pequeños en los colegios. Las profesoras nos ponían los trabajos, los copiaban, nos daban uno a cada uno para que echáramos color, para que pintáramos las montañas, para que pintáramos los ríos. O sea, era un sistema de copiado como hoy es la fotocopiadora o la impresora que tenemos en casa o que tenemos en el colegio. Entonces les quería compartir esto precisamente porque un trabajo que hice cuando era muy niña, porque esto lo hacía en el colegio cuando era muy niña, esta máquina que la utilicé en el colegio también mucho tiempo, de la que viví mucho tiempo porque yo escribía a máquina, hacía copias a máquina. Ahora pues vamos a ir a trabajar en estas zonas que fueron durante 60 años zonas de conflicto, a enseñar estas técnicas mientras el país se pone al día y llega la tecnología a estas regiones del país. Eso era lo que les quería contar yo hoy. Cuando éramos niños, nosotros no teníamos internet. El teléfono era un aparato en la casa donde uno solamente podía llamar a la casa. Pero existían las bibliotecas, existía la enciclopedia, que era el libro donde uno conseguía todo como ustedes lo consiguen en Google hoy en día. Pero a mí me encantaba ver la enciclopedia. Cada vez que tenía tiempo libre, me ponía a buscar letra por letra, palabras distintas, temas diferentes. Cuando ya tenía vuestra edad,
estaba estudiando en un colegio que quedaba muy cerca de la Plaza de Bolívar, la plaza central donde están los edificios de gobierno en Colombia, en Bogotá. Y allí había un edificio especial que se llamaba el Observatorio Astronómico. El primer observatorio astronómico que se hizo en América. Se hizo más o menos en el siglo XVII, en 1806 por ahí. Y este edificio estaba abandonado, no estaba en uso en ese momento, pues tenía un vigilante y nos dejaba entrar. A mí me encantaba soñar en ese sitio, abrir la bóveda, mirar hacia el cielo. Claro, lo hacía de día porque nunca pude estar de noche, pero allí pensaba qué era lo que se podía ver en el espacio. Siempre me ha gustado. Luego, cuando entré a la universidad, primero estudié física, quería saber todo sobre cómo somos, por qué somos, dónde vivimos, y después me dediqué al arte, me dediqué al cine. Hoy soy profesor en la universidad, enseño a hacer cine, enseño comunicación, teatro, cosas por el estilo. Bueno, esperamos que les haya gustado estos cuentos que les echamos, y cualquier cosa quedamos pendientes por si nos quieren hacer alguna pregunta. Ahí estamos conectados con el WhatsApp. Sí, a través del WhatsApp, como se hace ahora, pueden preguntar lo que quieran. Adiós.